Nació el 20 de enero de 1925 en la ciudad de Granada, Nicaragua. A los 7 años, Ernesto empezó a hacer versos. Mi madre, doña Agustina Urtecho de Martínez, era una mujer especial, intelectual. Hablaba en público y escribía cosas muy serias. Ella no era poeta, no era poetisa, pero escribía artículos muy serios. Mi madre se dio cuenta de las inquietudes de Ernesto y pensó que podía formar de este muchacho más tarde a ser un intelectual. Y entonces ella procuró ayudarle en sus angustias, en sus ideales, y ella se dedicó a levantarlo y a formarlo intelectualmente. También mi primo José Coronel Urtecho ayudó mucho en la formación intelectual de Ernesto. Cuando una vez lo llevó su abuela, mi tía Agustina, me lo llevó a la casa, enseñándome lo que era poeta, que se dedicaba a eso, sí, para introducirlo, como yo me dedicaba a eso, pues pasaba por tal, ahí en Granada, en un grupo de jovencitos que se reunían conmigo, y no tan jovencitos, algunos como Pablo Antonio Cuadra, Joaquín Pasos, etc. Y llegó con Ernesto y me enseñó un poemita de Ernesto. Era muy curioso, muy extraordinario, era el poemita, era una como invitación a Cristo para que llegara, a que le dijera dónde era su casa, decime dónde es tu casa, y no sé qué, y qué tal, bien hecho. Una cosa de muchacho pequeño todavía. Yo no sé qué edad tendría tal vez unos 16 años, 15 años tal vez él, más o menos. Ya desde entonces comencé a conocerlo como eso y a interesarme en él por eso. Y él llegaba con alguna frecuencia, no mucha, porque todavía no vivía en Granada. Estaban allí en esos apostolados y esas cosas. Ernesto ya sale al mundo, ya es bachiller. Me gustan mucho las muchachas, es enamorado. Yo tengo 5 hijos varones y entre todos él era el más enamorado. Siempre le gustaban las muchachas bonitas y por eso es que hay tantos epigramas amorosos, porque a cada una le hacía un epigrama. Un día le dije yo, Ernesto, ¿a vos solo las mujeres bellas te gustan? Sí, me dijo, porque en ellas veo el pincel de Dios. Al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido. Yo porque tú eras lo que yo más amaba, tú porque era yo el que te amaba más. Al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido. Al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido. Yo porque tú eras lo que yo más amaba, tú porque era yo el que te amaba más. Al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido. Señor,
recibe a esta muchacha conocida en toda la tierra con el nombre de Marilyn Monroe, aunque ese no era su verdadero nombre. Pero tú conoces su verdadero nombre, el de la huerfanita violada a los 9 años y la empleadita de tienda que a los 16 se había querido matar y que ahora se presenta ante ti sin ningún maquillaje, sin su agente de prensa, sin fotógrafos y sin firmar autógrafos, sola como un astronauta frente a la noche espacial. De ahí Ernesto ya tomó la resolución de entrar en el convento de los trapenses en los Estados Unidos, en Kentucky, y tenía como maestro de novicios al gran poeta Tomás Merton. Estuvo 2 años, pero él se enfermó, y Tomás Merton le aconsejó que se fuera de la trapa, y que él también se iba a ir, y que iban a formar una comunidad contemplativa en Nicaragua, y que él le iba a ayudar en todo, y que llegaría pronto, pero que él se fuera primero. Ernesto entonces salió de la trapa y se fue a Colombia a estudiar los estudios para hacerse sacerdote. Mientras tanto, Tomás Merton andaba dando unas conferencias, no sé en qué lugar de Europa, me parece, pero tuvo un accidente y murió electrocutado. Para Ernesto fue un golpe terrible, porque todos sus planes sintió que se le venían abajo. Pero cogió valor y dijo, seguiré los pasos de lo que este hombre me indicó que yo hiciera. Octubre no es tan solo referencia, como un mojón que marca nuestra historia. Octubre es llama traducida en guerra, para prender la cólera del pobre. Octubre es la lanchita clandestina, con plátanos, con mangos, con piñas y naranjas. Y bajo el tornasol de los cocotes, la huaca fundidita de bombas y granadas. Octubre floreció en Solentiname, con el Donald y el Chato Medrano, armados de ternura hasta los dientes. San Carlos despertó para mirarlos. Octubre es la lanchita clandestina, con plátanos, con Yo les mangos, digo, casi nunca estuvo solo. Siempre llegaron a buscarlo. Y no solo nicaragüenses, sino de todas partes del mundo llegaban a visitarlo. Unos por curiosidad, otros por sus libros que ya lo conocían. Y Ernesto se instala en Solentiname. Y aquí termina mi narración, porque se los dejo en Solentiname, ordenado sacerdote con una pequeña comunidad. En esa comunidad, compuesta principalmente por jóvenes campesinos de esas islas, nos fuimos radicalizando, nos fuimos haciendo cada vez más revolucionarios, hasta que ya llegamos a ser parte del Frente Sandinista, y los jóvenes de mi comunidad, muchachos y también muchachas, ingresaron a la lucha armada, y nuestra comunidad fue destruida por el ejército. El poema se llama Somoza desbelleza la estatua de Somoza en el estadio Somoza. No es que yo crea que el pueblo me erigió esta estatua, porque yo sé mejor que vosotros que la ordené yo mismo, ni tampoco que pretenda pasar con ella a la posteridad, porque yo sé que el pueblo la derribará un día, ni que haya querido erigirme a mí mismo en vida, el monumento que muerto no me erigiréis vosotros, sino que erigí esta estatua porque sé que la odiáis.
La obra de Ernesto Cardenal es sumamente vasta. No se suele recordar todo lo que hay de Ernesto, pero hay mucho publicado, y muchos libros que ha hecho, muchas antologías de él se han publicado con todos esos libros, esos poemas, esas cosas, de verso, ¿no? De verso. Ese verso libre que él tiene, que parece prosa, pero que no es prosa, es sumamente rítmico, y hasta un rimas que él repudia, pero porque no son rimas al final de los versos, como las cosas más o menos tradicionales, como las estrofas tradicionales de la poesía española, no, sino internas. A veces le gusta jugar con ciertas rimas para hacer ciertos sonidos internos que ayudan a amenizar y a darle interés y, qué sé yo, llamar la atención en el curso del poema. Con esa clase de métodos fue ya lanzándose a cosas sobre la vida y la historia, sobre todo sobre la historia mucho de nuestros países, de la América Latina, los conquistadores españoles, la conquista, etcétera. Fue caminando por ese terreno. Y ahí ha sido la enorme obra vasta de él. Salmo 4. Óyeme porque te invoco, Dios de mi inocencia. Tú me libertarás del campo de concentración. ¿Hasta cuándo los líderes seréis insensatos? ¿Hasta cuándo dejaréis de hablar con eslogans y de decir pura propaganda? Son muchos los que dicen, ¿quién nos librará de sus armas atómicas? Haz brillar, Señor, tu faz serena sobre las bombas. Tú le diste a mi corazón una alegría mayor que la del vino que beben en sus fiestas. Apenas me acuesto, estoy dormido y no tengo pesadillas ni insomnio, y no veo los espectros de mis víctimas. No necesito embutales, porque tú, Señor, me da seguridad. Hablar de Ernesto Cardenal es lo más fácil y lo más difícil. Recuerdo cuando lo conocimos mientras éramos guerrilleros, cuando aún no se visualizaban en el horizonte las perspectivas de la victoria, que únicamente estaba anidada en la conciencia de los sandinistas de aquel momento, que no eran muchos. Lo conocimos en una barriada, no lo conocimos, nos encontramos en aquella oportunidad en una barriada de Managua, lo que nosotros llamamos una casa de seguridad. Y fue un encuentro que ha sido calificado como histórico, porque si bien ya nosotros habíamos tenido contacto con algunos sacerdotes, desde el punto de vista del encuentro entre los revolucionarios sandinistas y los cristianos, se puede decir que marca el capítulo más importante y quizás el primero. Fue un diálogo lleno de contradicciones. Nosotros teníamos temor de que al producirse la victoria revolucionaria, que algún día llegaría, estábamos convencidos de ello, aunque algunos de los que dialogaron con Ernesto y especialmente Carlos Fonseca no lograron ver el amanecer de esa victoria. Teníamos temor de que la influencia de las ideas cristianas se introdujeran en la inmaculada concepción ideológica que nosotros teníamos o creíamos tener en aquel momento. Por su parte, los cristianos, representados por Ernesto Cardenal, en ese instante, tenían la suspicacia de que los instrumentalizáramos para fines exclusivamente políticos, de tipo partidario. Sin embargo, aquella reunión
particularmente la que se produjo entre Ernesto Cardenal y Carlos Fonseca, fue fecunda. Fue como la siembra que daría, para decirlo con un lugar común, insoslayable, frutos invalorables. Entonces, esa posición religiosa que él tiene, cristiana, profundamente cristiana, muy libre desde luego, ya entonces mismo, ya desde que se hizo sacerdote, estudió teología, etcétera, lo hizo con mucha libertad. No era ningún fanático apegado a dogmas muy estrictamente, no, y moral lo mismo. Moral, una vez me dijo un amigo mío, que Ernesto Cardenal en realidad no cree en el infierno, dice, porque dice que sí, que el infierno existe, pero que no hay nadie en él, me dijo. Entonces era como que el colmo, ¿verdad?, para este individuo que existía el infierno, pero que estuviera totalmente deshabitado. Decía cosas de esa clase ya cuando era cura él, no le daba importancia a esas cosas para la conducta humana, que la conducta humana debía ser auténtica y libre, pues que determinada por uno mismo, no que porque esta es la ley, esta es la regla y esta es la cosa. En ese sentido era muy amplio. Entonces ya era otro sacerdote de otra clase, pues de otro tipo, ya venía formándose en ese sentido y por consiguiente se iba abriendo a la revolución cada vez más, el revolucionario. Yo he sido partidario de la no violencia, lo sigo siendo, y yo era gandiano y lo sigo siendo, pero la situación de Nicaragua era muy especial. Llegó un momento en que aquí era clarísimo, que no se podía cambiar la situación si no era por la lucha armada. Todos los otros medios se habían agotado. A mí se me quitó el escrúpulo del uso de la violencia cuando me di cuenta que la violencia revolucionaria era una violencia mínima en comparación de la violencia contra la cual se luchaba. El aporte de Ernesto Cardenal al desarrollo de las artes plásticas en Nicaragua es un aporte con un doble aspecto. Uno como creador, porque ha sido un escultor con más de 30 años de obra, y otro como promotor, porque ha sido también el promotor, el animador de la pintura campesina o pintura popular o pintura primitiva de Nicaragua. La escultura de Ernesto Cardenal es una escultura escueta, desnuda, de masas ovoides, como este conejo, por ejemplo, masas ovoides que recuerdan mucho a Brancusi. Masas ovoides de madera o piedra o yeso que de pronto se convierten en un cisne o que de pronto se convierten en conejo. También la escultura de Cardenal, a veces que viene de Henry Moore, de Brancusi, o con rasgos de Giacometti, por ejemplo. Es una escultura cuyos temas o motivos han sido los pájaros o la figura humana a lo divino desnuda. Cuando Ernesto Cardenal llegó a Solentiname, las islas estaban vírgenes todavía, como quizás siguen, y despobladas. Los habitantes habían salido a la región a vender su fuerza de trabajo, y los que se quedaron pues, se dedicaban a la caza, a la pesca y a la agricultura para un precario autoconsumo. Entonces Cardenal le descubrió entre ellos a un dibujante que calaba los guacales, los jícaros, y se dio cuenta que era un pintor primitivo, que podía ser un pintor primitivo. Y entonces, ayudado por Roger Pérez de la Rocha, el pintor nicaragüense, quien les enseñó a manejar los pinceles y los colores, fue que se inició el movimiento de pintura en Solentiname. Fue un movimiento más allá de la mera experiencia plástica, porque no solo se pretendía hacer pintura, sino que podríamos ver la pintura dentro, como un punto, como un objetivo dentro del proyecto de superación comunal
para educar a la comunidad. Un experimento sin una previa concepción que se iba definiendo en el propio terreno de la práctica. Fue una suerte también de campaña de alfabetización. A través del arte, el artista o el campesino logró leer su realidad, y al leer su realidad llegó a una toma de conciencia que lo lleva después a incorporarse al Frente Sandinista de Liberación Nacional. Entonces ese Ernesto sencillo, humilde, campechano hasta cierto punto, claro, con tantas cosas que le pasa y todo es medio va un poco huyendo y apartándose un poco, porque si no, que lo vuelven loco, no le dejan un minuto, ¿no? Las periodistas que quieren reportearlo, etcétera, etcétera, le piden constantemente entrevistas, ya es renuente él para esas cosas, porque es demasiado lo que le pasa, como les pasa a las grandes artistas de cine. La Greta Garbo tenía ya una cosa de odio y andaba huyendo constantemente de los periodistas, etcétera, y que la vieran los otros, porque les coge ya una cosa de temor ante toda esa afluencia de gente. Para algunos, Ernesto es un hombre huraño, difícil, ¿no? Para mí es una de las personas más sencillas con las cuales yo he tratado. Además de que tenemos una relación de vecinos, ¿no? Que casi no nos vemos porque es una vecindad extraña de dos personas que casi nunca viven en su casa, ¿no? O no están casi nunca en su casa. Pero yo creo que en la personalidad de Ernesto hay una gran inocencia, en el sentido de que entre la realidad y Ernesto no existe la intermediación que casi todos ponemos entre lo que nos rodea y nosotros mismos. Y eso también yo lo veo reflejado en su obra literaria, porque no existe esa elaboración que la intermediación da entre la realidad y nuestra propia percepción, de manera que Ernesto es muy directo en su lenguaje, muy directo en su conducta. Él ha venido desde hace bastante tiempo, ya en su poesía anterior se ha visto eso, el interés y la preocupación con el universo, no solamente con el problema del mundo y de la tierra, y de la sociedad, y de Nicaragua, y de la gente, y todo eso, y de la política, y de todo lo concerniente al hombre, sino ya el universo, el cosmos, pues, todo eso, las galaxias y las demás cosas. Él ha venido dedicado a leer y a estudiar profundamente, como lo hace él con mucha dedicación desde hace tiempo. Ha venido investigando, a sentir el hombre, y el hombre nicaragüense, y la realidad nicaragüense, y por consiguiente centroamericana y latinoamericana, del hombre centroamericano, del hombre latinoamericano y del hombre en general, y el universo, su destino, su significación, su capacidad de relacionarse con algo o con alguien, ese aspecto místico, digamos, que tiene la contemplación del universo. Él ha venido investigando eso desde el punto de vista científico, leyendo obras científicas, tiene muchas obras científicas que ha venido leyendo, cosas que yo ni siquiera entiendo, porque yo soy completamente ajeno a esa cosa de científica. Yo leo un libro de cosas científicas y se me olvida en cuanto termino de leerlo. No sé absolutamente qué es lo que leí, cuando lo estoy leyendo me parece que lo entiendo, que no lo entiendo muy bien, pero que más o menos me doy cuenta, pero no retengo absolutamente nada. Él sí, él retiene, y además que retiene, estudia, apunta, investiga, llena de notas, y yo no sé, tiene una manera especial de reunir sus papeles y sus cosas, que va apuntando y va haciendo pedacitos de papeles donde va poniendo sus investigaciones. Es una mente muy organizada, parece que no lo fuera, pero es muy organizada en medio de una aparente desorganización. De tal manera que algunos poemas los compone él poniendo todos los papelitos que tiene sobre ese tema en el suelo, como aquí, digamos, y se echa en el suelo él y comienza a sacar, y va metiendo, y va poniendo, y va juntando, y va pegando a veces con una goma, y así hace como hacer un rompecabezas, armar un poema, de los muchos poemas que ha hecho anteriormente, esos de los indios, de las cosas, apuntes sobre esos temas. Pues lo mismo hace con estos libros científicos. La visión que está teniendo del mundo es primariamente una visión científica, a base de esos libros científicos
de divulgación científica o de ciencia realmente. Yo no sé hasta dónde él conozca la ciencia, que la pueda conocer a fondo como el que conoce matemáticas. Yo no creo que él sepa matemáticas. De eso no tengo la menor idea yo, pero tampoco creo que él tenga mucha de matemáticas, pero sí de un conocimiento directo de la exposición científica de la realidad del universo. Bueno, espero haber dado una idea más o menos así, aunque un poco vaga, sobre el poema, cómo está hecho, etcétera, la forma que tiene general y tal. Pero para terminar, me parece que debo de decir que a mi juicio, este poema va a ser uno de los grandes poemas de nuestro tiempo, uno de los más grandes poemas de nuestro tiempo. Si resulta tal como yo lo veo ahora, que no lo he visto completo, pero que más o menos viendo su contorno, el contenido de las diferentes cosas que tiene, difícilmente va a haber algo que lo supere en cuanto a la magnitud de su manera de exponer la cosa y de verla y de ver el futuro en el presente de la realidad del universo. De tal manera que, si no me equivoco, es muy difícil aventurar ideas como estas así, y a comparaciones muy relativas, que va a tener la significación para nuestro tiempo, nuestro momento histórico, en que, a mi modo de pensar, por lo menos la América Latina tiene una importancia enorme en el mundo, una proyección enorme como contraparte, digamos, de los Estados Unidos, que son los grandes países de este momento en el mundo, la América Latina y los Estados Unidos, siendo este un gran poema latinoamericano, una gran visión latinoamericana del universo y del hombre en el universo y del hombre en un particular lugar del universo, como en Nicaragua, en Centroamérica y en Latinoamérica. La significación total de ese poema puede hacer posible una atrevida comparación que yo hago de él con lo que significó y aún significa la Divina Comedia de Dante para la poesía, para la concepción medieval del mundo, para la visión medieval del mundo como infierno, purgatorio y paraíso. En ese mismo sentido, como la proyección del hombre actual en el universo entero y en lo que haya o el hombre encuentre más allá del universo, como sea lo divino o la visión mística del universo, está en el poema Cántico Cósmico de Ernesto Cardenal. El universo no es solo átomos y caos, y no se formó solo por azar, sino por leyes que guiaron el azar. La unidad en la diversidad es porque toda la creación es de un solo creador. La materia parece un pensamiento, pero con alguien que lo piensa, o como un sueño, con alguien que lo sueña, o como el amor de alguien. ¿Quién es el que ama? De todos modos, hay un propósito. En el universo, una energía dirigida a una concentración progresiva. La tendencia de los átomos a combinarse se juntaron solo por azar. Ha producido la vida. Desde el hidrógeno al hombre hay un propósito. Podemos decir, la vida es inherente a la materia y también el amor. Miembro de un grupo de 17 galaxias, todas ellas girando como trompos de música. No sabemos qué es el universo, nebulosas y soles, las parábolas de los cometas, los espacios intergalácticos,
estrellas muertas como mundos de carbón. La lucha para Sandino no solo era terrestre, también implicados otros planetas. Planetas tal vez donde la atmósfera es de metano y el cielo es verde. La galaxia Virgo A tiene tal vez 10 trillones de estrellas, solamente explicable por un amor sin medida. Y todos los astrónomos en todas esas galaxias, y poetas también, con cantos cósmicos, universiculas. Frente a mi rancho en Solentina me orino, mirando las estrellas. La tierra desde Marte será luminosa como Marte. Desde este punto de luz titilante te canto, amor, creador de las estrellas.